En estos momentos recibimos a Mariela Villegas, ella es socia fundadora de la consultora MB Recursos Humanos. Bienvenida, Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿cómo estás, Silvio? Bien, bien, Marianela, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien, acá Bueno, andamos. bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar del tema empleabilidad, ¿sí? Que nos importa y mucho, sobre todo estando sobre vaca muerta, ¿no es cierto? Que, sin lugar a dudas, bueno, puede salvar a la República Argentina, ni más ni menos. ¿Eh? Sí, tal cual. Es la zona donde está sucediendo todo, ¿no? Exactamente. Ahora, a ver, la primera consulta es, ¿cuál sería la situación actual del mercado laboral en vaca muerta y cuál es la proyección a corto plazo? A ver, básicamente la situación actual es que hay una alta demanda de profesionales calificados a nivel técnico y en cuanto a también habilidades blandas, ¿sí? Que no es un tema menor. Hay una alta demanda y la realidad es que con la gente que tenemos localmente no estamos pudiendo abastecer lo que las empresas están necesitando. Ese es un poco el gran tema que nos está como atravesando. La realidad es que vivimos en una zona de pleno auge, vivimos una realidad que no está viviendo el resto del país. Eso Comparto. es una zona de pleno empleo y por más que a veces tengamos la sensación de que no es así, sí es así. Si vemos las ofertas laborales que hay en diferentes ámbitos, la realidad es que estamos en una zona de pleno empleo y en el norte del país y en otras zonas y en el sur también no está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, Así comparto. que ese es un poco, digamos, el gran tema que nos está ocupando en este momento. Y la proyección a corto plazo, me gustaría conocer de la empleabilidad en relación precisamente a lo que tiene que ver con el sector hidrocarburífero. Más que nada, en cuanto a lo que es la proyección a corto plazo, digamos, nosotros estamos necesitando perfiles que tengan que ver con todas las áreas operativas, perfiles de mantenimiento, de seguridad, también todo lo que es la parte de digitalización de datos y demás, son todos los perfiles que digamos, está requiriendo la industria en este momento. También, bueno, tenemos requerimientos de seguridad, como te decía, de seguridad, de medio ambiente, de automatización, técnicos mecánicos, electromecánicos, químicos. O sea, son todos perfiles que están requeridos. Y no estamos hablando solamente de ingenieros, ¿sí? O de profesionales universitarios, sino también perfiles técnicos. Hay una gran demanda de esos perfiles en la zona. Y en torno a la capacitación, ¿sí? Que pueden o no tener, ¿sí? Quienes de repente se presentan en la consultora para obtener trabajo, ¿no es cierto?, en el sector hidrocarburífero, más precisamente en vaca muerta. ¿Cuál es el escenario que se está viviendo? A ver, acá en la zona tenemos muchos institutos terciarios que están brindando formaciones. Hay también algunas consultoras especializadas que están brindando formaciones técnicas. Con respecto al tema de universidades, yo, digamos, desde mi humilde opinión, lo veo un poco lento, digamos, el tema de la actualización de las carreras con respecto a los requerimientos. Mirá qué interesante. En la zona, sí. De todos modos, hay una, hace poco participé de una reunión digamos, de autoridades de la provincia de Río Negro, del sector de energía. Claro, porque, perdón, la consultora MB se encuentra instalada en General Roca, provincia de Río Negro. Exactamente, pero nosotros trabajamos para toda la zona de Alto Valle y obviamente trabajamos para operadoras y empresas de servicios en Neuquén y obviamente para el sector de vaca muerta. Sí. Pero sí, nosotros participamos de una reunión con la gente de Río Negro, digamos, de la provincia de Río Negro, con autoridades que nos comentaban un poco. Tienen conformado un clúster, ¿no es cierto? Exactamente, estamos formando parte de un clúster, se llama Clúster Alto Valle, es un clúster que agrupa empresas de servicio y de la industria acá local, que también, porque hay toda una cuestión entre lo que es la ciudad de Neuquén y Villa Regina, está sucediendo todo un movimiento muy interesante, nos estamos agrupando varias empresas, tanto de servicios como de productos, de industria para abastecer a toda la demanda que se viene de vaca muerta. ¿Sí? También
acá están sucediendo muchas cosas, hay muchas plantas de arena que se están instalando acá localmente o que están creciendo, y eso también es toda una demanda de personal que está ocurriendo acá, y no es solamente Vaca Muerta, sino que está sucediendo acá en el Alto Valle, y que obviamente con la mirada puesta en Vaca Muerta. Pero requieren mano de obra calificada, imagino, ¿no es cierto?, para la industria. Exactamente, pero tanto perfiles técnicos como profesionales. Uh-huh. Y un poco lo que te comentaba es esto de las universidades están buscando ayornarse con respecto a esto. Obviamente que tenemos ingenierías en petróleo y demás, pero digo, las universidades están buscando también acercarse a las organizaciones y entender bien las demandas para poder actualizar sus planes de estudio, ¿no? En base a los requerimientos que se necesitan. Uh-huh, uh-huh. Javier Manzano te va a consultar, Marianela. ¿Cómo estás, Marianela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marianela, en este estudio que están haciendo ustedes, ¿se ve o tienen registrado justamente la llegada justamente de otros profesionales, mejor dicho, de profesionales de otras provincias? Sí, claramente. ¿Sí? De hecho nos pasa cuando comenzamos los procesos de búsqueda y selección, sí. Muchas veces, digamos, siempre en una primera etapa cubrimos la gente que está acá en la zona, ¿no? Y le damos prioridad a toda la gente que ya está instalada en la zona. Pero hay mucha gente que está viniendo de otras provincias como Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Salta, San Juan. Son todos perfiles, digamos, que están buscando radicarse en la zona o bien trabajar por diagrama. Eso también es otra cuestión. Hay mucha gente, por ejemplo, de Mendoza que no quiere irse de Mendoza, quiere seguir viviendo con su familia en Mendoza, pero venir a trabajar a la zona por diagrama. Estamos hablando, el diagrama depende de los requerimientos de la empresa, ¿no es cierto? Y hay diferentes tipos de diagramas. Pero ¿Nos lo podés aclarar, nos podés ilustrar a raíz de lo que tiene que ver con el tema, en este caso, diagramas? Sí. A ver, Silvio, tu consulta, ¿a qué va puntualmente? ¿A qué tipos de diagramas pueden llegar a ver? Claro, exactamente. ¿Y en qué consisten esos diagramas? En realidad los diagramas de trabajo tienen que ver con el esquema de trabajo que va a cubrir esa persona, ¿no? Entiendo. Y generalmente son digamos, sobre todo en localidades que son quizás de vaca muerta, en determinados pozos y demás productivos, entonces la gente trabaja por 14x7, 21x7, entiendo, todo sí. lo que es diagrama en campo más que nada, ¿sí? De ese tipo de perfiles estamos hablando. Perfecto. Y depende de la organización y la dinámica que tenga y el contrato de servicio que tenga, digamos, con la operadora, es qué tipo de diagrama le propone al candidato. Y en torno a las habilidades que más valoran las empresas en el sector hidrocarburífero, ¿cuáles serían? ¿Cuáles tenés presentes? A ver, en primer lugar, todo lo que es el conocimiento de procesos, ¿no? El respeto por los procesos, el respeto por todas las normas de seguridad es fundamental en la industria, porque no podemos dejar de lado que, bueno, son puestos de trabajo que en muchos casos se corre cierto riesgo, ¿sí? Sí, por supuesto. Estamos hablando, sí. pero en cuanto a lo que son habilidades blandas, hoy en día se está requiriendo mucho la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, la proactividad, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Estas son como las habilidades que se están requiriendo más en el mercado actualmente. Pero... Y en las búsquedas, Marianela, discúlpame que te interrumpa, al momento de entrevistar a los candidatos para cubrir un puesto laboral en el sector, ¿vos apreciás precisamente o ves, tenés presente si realmente cumplen con estas requisitorias que vos estás comentando hace instantes nada más? Sí. En realidad, a ver, cuando llevamos adelante las entrevistas de selección, nosotros implementamos entrevistas por competencias que se llaman. Es decir, en primer lugar siempre está como la entrevista tradicional donde uno recorre, digamos, la trayectoria laboral junto con el candidato, ¿no? Eso es muy común, o sea, ir recorriendo los diferentes empleos que ha tenido la persona, las razones por las cuales ha dejado de trabajar en cada lugar, los periodos de tiempo, qué estuvo haciendo en cada lugar. Eso es fundamental que el entrevistador tenga claridad con respecto a ello.
Y después nosotros también aplicamos, que es muy común esto, ¿no? En los electores, entrevistas por competencias que se llaman. Las competencias son características profundas de personalidad que están devenidas en comportamientos, o sea, que nosotros las podemos identificar a partir de lo que la persona hace o lo que la persona hizo en el pasado. Entonces, claro. Es muy interesante, y yo digo, marco esto, digo, si yo diera una de las recomendaciones para diferenciarse de otros candidatos... ¿Vos sabés que te las iba a solicitar? Claro. ¿Cuáles son? Sí, yo te iba a solicitar precisamente cuáles son las recomendaciones que darías para enfrentar una entrevista laboral que se dé con éxito, ¿no es cierto? Bueno, pero con respecto a este punto, con respecto al punto de competencias y de habilidades blandas, es súper interesante cuando la persona tiene claridad respecto a los puestos que ha realizado y los logros que ha alcanzado en sus puestos laborales, ¿sí? Entonces, el relato, cuando está lleno de ejemplos, cuando es claro, cuando la persona cuenta lo que sucedió, cómo lo resolvió y demás, esos son ejemplos que a nosotros nos permiten leer competencias, ¿sí? Leer habilidades blandas de esa persona, porque tiene que ver con el comportamiento pasado. Uh-huh. Eso es recorrer la trayectoria laboral y dar ejemplos sobre los logros realizados o sobre determinados acontecimientos donde el candidato participó activamente, son cuestiones que para mí es como que ese tipo de perfiles destacan. Y después, obviamente, es fundamental que la persona haya leído a conciencia el aviso de empleo para el cual se está postulando, que haya investigado acerca de la empresa a la cual, digamos, se está aplicando. Eso es fundamental. Y la sinceridad ante todo. O sea, digo, ambas partes necesitamos que en un proceso de entrevista haya sinceridad, porque si no nos perjudicamos, tanto el candidato como la empresa, ¿no? Seguramente, seguramente. Ahora, las empresas están ávidas de contratar hoy por hoy. Sí. Lo cierto es que hay muchas búsquedas, hay procesos de selección que, digamos, terminan siendo, a veces se extienden un poco los tiempos porque nos cuesta quizás encontrar el perfil adecuado, pero todo esto tiene que ver con, acá hay algo que está sucediendo que es muy interesante. Hoy la gente no solamente trabaja por una cuestión económica, la gente trabaja por toda una serie de motivaciones. Y es súper importante tener en claro esas motivaciones de cada uno de los perfiles. Por ejemplo... por ejemplo, la gente está buscando mucho equilibrio entre la vida, entre la vida personal y la vida laboral. Eso es algo que se está notando muchísimo. Después también la flexibilidad horaria es otra cosa. Por ejemplo, la posibilidad de decir, bueno, trabajo, no sé, para una empresa de la industria de oil and gas, trabajo en oficina, tengo un puesto administrativo, pero me dan la posibilidad de ir a ver a mi hijo en un acto escolar. Esas cosas la gente las valora muchísimo. Después también, los perfiles jóvenes nos negocian muchísimos días de vacaciones, generalmente es algo que piden un montón. Las personas también están solicitando mucho el tema de prepagas o beneficios en cuanto a salud. Hay todo un mix de cosas. Hoy la gente evalúa una serie de cosas y de cuestiones para poder decidir si acepta esa oportunidad laboral o no. Uh-huh. Y no solamente trabaja por dinero. Esto es algo que es un paradigma que ya, digamos, quedó un poco viejo, ¿no? Y tenemos que empezar a aceptarlo. Yo nunca me hubiese atrevido en los momentos... Yo fui visitador médico hace un largo tiempo, ¿sí? 18 años estuve en la industria. Y cuando me presenté, me presentaba en las entrevistas, nunca se me hubiese cruzado por la cabeza hablar de vacaciones. Hablar de vacaciones. Bueno, hoy en día, qué loco, ¿no? Porque antes, yo hace 21 años que trabajo de esto, ¿no? Y al inicio de mi carrera, antes había como esta idea de que tocar el tema sueldo parecía mala palabra, ¿viste? ¿Te acordás que no se podía hablar de temas económicos? En la primera entrevista... ¿Cuál es la remuneración que pretendés? Claro, eso... Bueno, yo sabes que le decía que sea directamente proporcional a mis logros. Uh-huh.
Mirá qué interesante. Bueno, hoy en día una de las primeras preguntas que hacemos en el llamado telefónico es justamente cuál es la remuneración pretendida, sondeamos el tema de salario, pero más que nada para no perder tiempo, para no hacerle perder tiempo al candidato, porque si la empresa no puede pagar lo que la persona está requiriendo, se hace como complejo poder avanzar, no tiene sentido. Pero te vuelvo a decir lo mismo, las motivaciones de las personas son muy variadas y por eso yo también hablo de que hoy en día la gestión del capital humano se complejizó. Entonces las organizaciones tienen que trabajar en volverse más atractivas, en volverse más creativas en cuanto a los beneficios que ofrecen. Y tener una gestión del capital humano más 1 a 1, que es complejo a mi criterio, obviamente. Digo, tanto los líderes como las áreas de recursos humanos están ayornándose con respecto a esto, porque es lo que yo te decía, la gente hoy trabaja por una serie de beneficios que no solamente tienen que ver por lo económico, sino también tiene que ver con esto, sobre todo el equilibrio de la vida laboral y personal. Es algo que no solamente lo piden las nuevas generaciones, es algo que todas las demás generaciones han copiado y que realmente lo valoran un montón. Entonces es importante que las organizaciones puedan detectar cuál es la motivación de cada uno de los perfiles y tratar de ser atractivos en cuanto a la oferta, digamos, que le ofrecen. Y cuando hablo de oferta no estoy hablando solamente de plata, estoy hablando de un conjunto de beneficios. Sí, está claro. También hoy en día, la gente después de la pandemia ha vuelto a las oficinas. Entonces, otra cuestión que la gente está valorando un montón son las oficinas, si son lugares agradables o no, si tienen luz solar o no. Todas estas condiciones también son algo que la gente, digamos, valora y elige. Marianela, justamente, bueno, vos estabas hablando de capital humano y como digamos que la empresa o lo que es justamente Vaca Muerta o lo que es la empresa de petróleo es o ha sido siempre casi netamente para hombres o la ha desarrollado hombres. ¿Cómo ves la inserción justamente de la mujer en esta obra, en estas empresas? En realidad, por suerte, las mujeres estamos incursionando en varias áreas. Cada vez estamos pisando más fuerte, ¿no? En posiciones, digamos, de diferente tipo, en posiciones operativas, está creciendo la cantidad de mujeres. En algunos casos es por políticas de las organizaciones, o sea, las organizaciones algunas empiezan a bajar lineamientos donde hay que, digamos, de la plantilla de personal tiene que haber un determinado porcentaje sí o sí que sean mujeres. Va más allá de la capacidad. No, la capacidad, a ver, esto siempre hay que evaluar, digo, no tiene nada que ver que seas mujer o hombre. No, por eso, pero como dijiste que sí o sí tiene que haber un cierto porcentaje de mujer, entonces digo, pero está bien, calculo que si no llegás ahí por una cuestión de capacidad, ese lugar lo ocupará otra persona. Totalmente, si no se puede cubrir el cupo femenino, se elegirá un hombre, pero siempre hay que cubrir la posición está con bien. La persona que sea más adecuada al perfil. Pero te decía lo mismo, en algunas empresas ocurre que lo bajan el lineamiento con políticas, en otras empresas intuitivamente van incorporando más mujeres y es muy interesante tratar, digamos, de que los equipos estén un poco más equiparados, ¿no? Perfecto. Marianela, te agradecemos mucho tu intervención aquí en la Cocina de las Noticias, fue muy, muy agradable escucharte. Ay, bueno, muchísimas gracias, Silvio, la verdad que un placer hablar con ustedes y bueno, está bueno esto de poder acercarse un poco más a la gente. Yo sé que hay mucha gente que está en búsqueda laboral hoy en día y lo cierto es que en la medida que uno pueda también ayudarlos a tratar también de ser más empleables, en eso también estamos nosotros, ¿no? En la medida que podemos siempre tratamos de aportar. De hecho, estamos también participando de algunas charlas con instituciones gratuitas para contar un poco cómo armar un buen currículum vitae, qué tips hay que tener en cuenta en las entrevistas. Todo eso es fundamental, porque a pesar de que hay mucha información disponible, la gente por ahí no arma los CVs de la mejor manera y demás. Pero bueno, eso puede ser otra charla para otro día. Por supuesto que sí. Te agradecemos infinitamente este contacto, Marianela. No, les agradezco muchísimo a ustedes por el tiempo. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chau. Hasta luego. Chao, Javier. Marianela.